Cubre muchos ámbitos importantes de nuestra vida, desde la espiritual, la emocional y la de alcanzar nuestros sueños, nuestras metas y lograr el éxito. Entonces, voy a comenzar en el orden que yo fui tomando esas notas, y lo que más me fue impactando y la forma de conocernos a nosotros mismos. Ella comenzó con el dolor, hablando del dolor y cómo nos puede transformar el dolor y de cómo ese dolor puede hacernos a nosotros más negativo o más positivo, cómo podría afectarnos para no aprovechar oportunidades o para así lograrlo y superar. Entonces, uno de los consejos muy importantes que yo consideré vital es que nunca debemos huir del dolor, que el dolor hay que enfrentarlo, conocer nuestras reacciones, por qué actuamos así, qué dolor eh, hay en mí, qué experiencia no tan buena he tenido para reaccionar de tal o cual manera. ¿Por qué los miedos? A veces nuestros miedos podrían venir del dolor, de un dolor, a veces nos da vergüenza, en el caso de nosotros, en el caso nuestro, de eh, eh, invitar a una persona, de sugerirle un producto, de invitarlo a darle el plan por miedo, por vergüenza. Y muchas veces esas cosas vienen de experiencias dolorosas de nuestra niñez, de nuestras vidas. Decía Alex que donde hay dolor, hay oportunidad de sanación. Y así yo lo veo. Un dolor por el que estamos atravesando se puede convertir en una encrucijada, en un camino de dos vertientes. O lo supero y me doy la oportunidad de tomar una acción positiva y de llegar a superarlo y lograr lo que en ese momento me parece quizás imposible de lograr. O el otro camino, que es el que te dice, ¿para qué? No, quédate ahí, ¿para qué luchar más? Te puede volver a pasar lo mismo. Y eso sucede no solamente cuando tenemos una oportunidad, eso podría suceder hasta para aceptar una relación, para dar un paso más en nuestras vidas, para continuar con los estudios. Cuando reconocer dentro de nosotros mismos cuándo ese dolor nos podría paralizar. Ella habló mucho de ese dolor y de cómo el dolor o superar el dolor nos transforma. Quedarnos con ese dolor podría hacernos daño. Superarlo nos transforma ya a un camino de romper con toda esa negatividad y hasta elegir dónde queremos llegar. Otra segunda acción o sentimiento es el perdón. Y el perdón es muy importante. Ella habló largamente de esto. Yo no voy eh, solamente voy a dar pinceladas para recordar eso tan importante que ella dijo del perdón. Todos nosotros sabemos, los creyentes, los cristianos, lo importante que es perdonar y cómo la palabra de Dios nos insta a perdonar y cómo nuestro Señor perdonó. Independientemente de la religión que sea que cada quien profese, el perdón es importante. El perdón nos libera, perdonar nos sana. Nuestro cuerpo debe eliminar lo que callamos. Y si no somos capaces de pedir perdón o de perdonar, eso está dentro de nosotros. Eso se queda en el corazón, en la mente, eso se queda en el alma. Y tarde o temprano
va a, a salir de manera quizás inesperada, quizás vamos a reaccionar ante algo, ante alguna situación que nos recuerde lo que tenemos que sanar. Entonces, fue un mensaje muy importante y muy hermoso de la forma que ella lo presentó, de cómo debemos perdonar y de cómo eh, también debemos cultivar ese don, porque es un don, es una gracia. Y si no la tenemos, pues pedirla, porque nosotros aquí no somos nada, dependemos de esa fuerza y luz maravillosa del Creador. Entonces, pedirla, pedir que nos den que nos dé esa gracia, ese don de perdonar y de pedir perdón. Hay que tener mucha humildad para pedir perdón. Y a veces no nos atrevemos por el mismo miedo o porque todavía tenemos algo dentro que no hemos superado. Pero entonces pedirlo. Con la ayuda con la ayuda del Padre podemos lograrlo, podemos aprender a perdonar y nos vamos a sanar. Para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto tenemos que estar sanos espiritual y mentalmente y emocionalmente. Una persona que esté rodeada de rencores, no es verdad que va a salir alegre, feliz, entusiasmada a lograr una meta. Entonces, muy importante esa parte del perdón. Seguimos con otra interesantísima, importante, yo diría que eh, trascendental tema que ella trató, que es la gratitud. Alex hablaba de agradecer por todo, agradecer por este día, agradecer por la persona que me encontré, agradecer quizás por esa persona que, me, que no me hizo caso, que no me atendió, que no me escuchó, agradecer por todo, porque todo tiene una razón de ser y de toda experiencia podemos aprender. Entonces, dar gracias por todo, por lo que conocí hoy, por cómo me fue en el trabajo, por el amigo que conocí, por el amigo que le hablé de tal tema y quizás no me pudo escuchar, por todo lo que tenemos, desde el momento en que abrimos nuestros ojos, dar gracias a Dios por este día, porque tenemos vida, porque tenemos salud, por todo. Ella hablaba de agradecer por todo y bendecir cada momento, bendecir este momento. Y yo aprovecho para pedir que se bendiga, que Dios bendiga este momento que estamos viviendo todos juntos y por esta familia que me ha dado acogida. Yo bendigo este grupo. Es una maravillosa oportunidad y nosotros nos damos cuenta de ello cada vez que estamos juntos, que yo los veo a ustedes siempre alegres, siempre contentos y es sincero. No son poses, es de verdad que están contentos, porque eso se siente, eso se nota. Entonces, bendigo este maravilloso grupo, bendigo este grupo de amigos, de personas, de mentores maravillosos que tenemos, que aprendemos de ellos cada día. Bendigo por amigos como cada uno de ustedes y por supuesto bendigo por, por mi esposo Enrique, ese regalo maravilloso que Dios nos dio a los dos y me disculpan, pero no podía dejar de decirlo, porque hay que dar gracias por todo y creo que eso es importante. Y si yo estoy aquí hoy hablando con ustedes, que para mí resulta un poco difícil porque por muchísimas razones, porque el profesor sí le gusta hablar, pero a sus alumnos en público se le hace un poco más difícil. Si yo estoy aquí es por la motivación que siempre me han dado Pablo, Zoila eh, y Enrique, que me han dicho tú puedes, pero que todavía yo no conozco muchas cosas, tú puedes. Y sí, solo hay que tener la voluntad y pedir para que ustedes escuchen,
simplemente lo que yo he sentido o lo que yo he podido recoger de toda esa maravillosa convención donde aprendimos todos tanto. Finalmente, y ya ese es el último punto, pero es el más importante. Alex hablaba de aprender a escuchar la voz de la trascendencia. Trascendencia, faltó una C entre la S y la I, me disculpan, que está un poco ya deprisa. Trascender. Y de la única manera que podemos trascender es cuando logramos el propósito que Dios tiene para nosotros. Y ese plan es con amor, ese plan que Dios tiene es para ayudar a los demás. Y yo veo en esta, y ya eso es una conclusión mía, que cuando nosotros en este camino, en esta actividad que tenemos nosotros la oportunidad de vivir y de experimentar, el servicio es muy importante. A veces yo he querido darle el plan a alguien porque sé que lo necesita, porque quiero que mejore su vida. Entonces, dentro de todo, no está solamente dar el plan o que alguien entre al negocio por beneficios materiales, sino por el servicio, porque el otro se supere, porque el otro logre su sueño. Yo creo que eso es muy importante y esa es una manera hermosísima de trascender. Entonces, escuchando esa voz cada día, cuando nos dice eso mismo, tú puedes. Mira, esa persona puede mejorar su vida. Ayúdala. Y a veces uno no quiere porque, bueno, que yo no nací para este negocio, que yo tengo mi profesión, que yo tengo mi trabajo, que yo soy tal esto y que yo soy lo otro, pero por el simple hecho de desear que esa persona cambie su vida, transforme su vida, ya eso es trascender. Hablaba ella también de equilibrar el bienestar con hábitos nuevos. Y eso es algo que yo he visto en todos ustedes. La que está aprendiendo soy yo, porque yo siempre he leído muchísimo, pero otro tipo de libros, como profesora y como profesora de literatura, por supuesto, los clásicos. Sin embargo, los libros que he aprendido a leer en esta actividad son de superación personal, son de fe, son de crear esperanza, son de dar temple, de tener paciencia, de ser tolerante, de aprender a escuchar. Eso es maravilloso. Que no se vería tan importante, pero para mí lo ha sido. El cambio de hábito para mí, de leer los clásicos, de leer el último libro que lanzó tal escritor. ¿Y de qué trata? A lo mejor de cosas negativas, a lo mejor de lo que está de moda, o que es violencia. Sin embargo, los libros de autosuperación, ¿a qué te enseñan? Eso mismo, a tú tener fe, a tener confianza, a escuchar y aprender de las experiencias de otro, el testimonio de otro. Y el testimonio edifica. Entonces yo creo que eso es lo que en eso consiste mi cambio de hábito. En vez de recomendar la última novela o el premio Nobel de literatura y las obras que tiene, no. Este libro, como el que yo compré en la convención, que se llama Créelo, y es maravilloso, y es el testimonio de una persona que llegó al éxito con pensamientos positivos y con el testimonio de su padre y con el ejemplo de su padre y el de la amistad. Entonces, yo creo que eso es maravilloso. Eso es uno de los cambios de hábito de que hablaba Alex, que yo ya estoy poniendo en práctica. Hablaba ella de conectarnos con nosotros mismos. Y si tú no te conoces a ti mismo, si no te conectas contigo mismo, con tus sueños, ¿qué es lo que de verdad tú sueñas?
qué es lo que de verdad tú aspiras, qué es lo que de verdad te gusta y te apasiona, porque donde está tu pasión, ahí va a estar el éxito de tu proyecto. Entonces, conectarnos con leer, con la educación, escuchar todos los testimonios de las personas que lo que han vivido, porque escuchando los testimonios de todos ustedes, no solamente en la convención, en Impacto, yo he visto cómo esto les ha cambiado la vida. Y un testimonio, a veces testimonios fuertes que de verdad nos conmueven, que no tienen nada que envidiarle a una película de ficción o un libro de ficción. Es real, y es real que lo han vivido, y eso de verdad nos toca muy dentro, como ese testimonio maravilloso de esa pareja de oradores que tuvimos también. Yo no quise tocar todos los temas porque en esta noche tenemos otros oradores que van a hablar un poco de cada cosa. Entonces, a mí lo que más me interesa es eso, que recordar todos esos temas que vivimos, y dentro de conectarnos y equilibrar nuestras vidas con hábitos nuevos está lo más importante, de conectarnos con Dios cada día, temprano, conectarnos con el Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga hoy? Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Qué tú quieres que yo haga hoy? Y el Señor lo que siempre quiere, y su voluntad, es el bien y es la paz, y es que tú ayudes a los demás. Y esa es una forma maravillosa de lograrlo. Y también muy importante en conectarnos con nosotros mismos y conocernos qué tipo de personas yo quiero a mi alrededor. Yo quiero personas negativas. Yo quiero personas que me digan que yo no voy a lograr eso. Yo quiero personas que me digan que para qué tú te vas a poner a vender ahora. No, yo quiero personas que vean esto como una oportunidad, que yo no estoy vendiendo, que yo estoy compartiendo, que yo estoy ayudando a que los demás vivan mejor y a yo vivir mejor también, a yo lograr mis sueños, que quizás con otro tipo de trabajo yo no tenía el tiempo para hacer lo que de verdad me gusta, que es escribir y poder ayudar a las personas. Entonces, conectarnos con nosotros mismos es no solamente conectarnos con Dios, sino atraer, en el cambio de pensamiento y sentimiento, atraer a esas personas valiosas, a esas personas positivas, pero también a esas personas que necesitan cambiar sus vidas. Me gustaría seguir hablando, pero yo sé que hay que darle tiempo a los demás y respetar eso, pero no quiero dejar de mencionar ese grupo de parejas jóvenes que para mí fue impactante ver cómo mentes de hoy, mentes jóvenes, piensan de esa manera. Me gustaría que otros de los que van a hablar tocaran ese tema, y si no, pues en otro momento lo tocaremos porque es muy importante ver cómo esas personas que van a ser nuestros sucesores, que van a seguir el camino que ya sembraron gente valiosa, como los fundadores y como los de este equipo, son jóvenes con unas ideas brillantes, innovadores, pero con una conciencia y con esperanza y con fe. Así es que me resta solamente darle las gracias por haberme escuchado, y si me pasé de algunos minutos, pido disculpas. Gracias al equipo, gracias a Pablo y a Enrique, que me combinaron a que lo hiciera, y no podía decirles que no. Así que muchísimas gracias, y vamos a seguir disfrutando de las experiencias y los testimonios de gente muy valiosa e importante, de la que yo también he aprendido muchísimo. Gracias y buenas noches. Me quedo aquí para escucharlos, por supuesto. Ok, tremendo, tremendo, muy Excelente, excelente. excelente exposición. Excelente.
Sí. Excelente. Sí, Wow, wow, estamos maravillados con esa presentación. Excelente. Pues nada, ese resumen estuvo fantástico. wow. Ahora Qué vamos. joya tenemos ahí. Miren, eh, ustedes saben que vamos a hacer una pausa de unos 3 minutos. Vamos a salir todos y vamos a entrar de nuevo. Habemos 22 gente. Yo quiero que 22 gente, porque la parte que sigue es muy importante también, y es donde vamos a dar los reconocimientos de las ventas y lo que es experiencia de otros empresarios que tuvieron en esa convención. La convención, fíjense, y ahora el próximo fin de semana tenemos un foro. Hay que estar en esas actividades en las que nos dan la energía. Ustedes oyeron a la voz de Elizabeth, que la entusiasmó, se motivó, vio que esto es posible para ella. Y eso es lo que vamos a ver en esas actividades. Ese foro está ahí. Ya debemos estar asistir, porque hay actividades que son presenciales y otras que son digitales. Estamos en la era híbrida. Por eso ya ahora tenemos, los que no fueron a la convención deben estar con mayor